Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. Esta semana tenemos dos temas que son enormemente importantes. El primero de ellos es la crisis económica en Cuba, que con una inflación de 3 dígitos y con una recesión que se arrastra desde hace años, ha llegado a una situación desesperada para la población de la isla. Esto naturalmente hace reflexionar sobre el sistema político que tienen en Cuba. Con eso volveremos en unos instantes. El segundo tema, enormemente importante, es que el primer ministro de Polonia, a raíz de un ataque masivo de misiles, drones y de bombas planeadoras sobre la red eléctrica de Ucrania, ha declarado que Europa ha entrado en la era de la guerra, dando a entender que es una situación muy difícil y que es la peor crisis que se vive desde la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Esto naturalmente nos llevará a las reflexiones sobre las causas del segundo conflicto mundial y con esto volvemos en un instante con el desarrollo de estas dos noticias. Cuba vive tal vez la situación más dramática económicamente desde la Revolución Cubana. Es una crisis muy profunda que es el corolario, es el final de una recesión que ya viene durando varios años y también de varias reformas económicas dentro del marxismo-leninismo, dentro del socialismo, que es la doctrina oficial de Cuba y que naturalmente no han dado fuego. Hay escasez de alimentos, faltan medicinas, hay una inflación de 3 dígitos cuya cifra exacta no se conoce, puesto que el gobierno cubano mantiene un control férreo sobre sus instituciones financieras, pero la moneda se está depreciando muy rápidamente y no le alcanza a los cubanos para comprar lo que necesitan. Esto es, están en un proceso inflacionario como otros países de América Latina han vivido en distintos momentos históricos, con la diferencia que la isla de Cuba es un régimen de partido único comunista. Hay apagones frecuentes, puesto que no hay suficiente energía o no hay suficientes combustibles fósiles para la energía eléctrica en Cuba, y Venezuela, Rusia, la China, tienen cada uno de ellos sus propios problemas y por lo tanto ya no pueden abastecer y sostener al régimen cubano. Siendo sus aliados, sin embargo, no pueden apoyarlo en esta coyuntura económica y entonces Cuba está sola frente a su sistema económico que no está funcionando y está generando esta tremenda crisis. Se está produciendo una emigración masiva en Cuba y se van gente que tiene capacidades profesionales necesarias para la isla. Por ejemplo, muchos profesores han emigrado haciendo colapsar el sistema educativo cubano. La gente más calificada se va y en distintas ciudades de Cuba hay explosiones sociales, pero no son explosiones sociales necesariamente guiadas por ninguna ideología, sino guiadas por el hambre, por la carencia, por la situación desesperada que económicamente se vive en Cuba. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, ha salido al frente,
admite que efectivamente hay un problema económico y que hay descontento, pero en vez de prometerle al pueblo cubano que va a enfrentar las causas del desempleo, las causas de la hambruna, las causas de la falta de alimentos, de la salud deficitaria, lo que dice Díaz-Canel es que son los enemigos de la revolución los causantes de la situación y culpa, para variar, a los Estados Unidos de América. El problema, que quede claro, no parece ser una conspiración política contra Cuba, sino simplemente un sistema económico fallido que es el del socialismo cubano. Se distribuyen alimentos, pero racionados, hay que tener una tarjeta alimentaria, y cuando se distribuyen se anotan los nombres de aquellos que van a recogerlos, cosa que no tiene precedentes. La crisis actual, según los entendidos, según los analistas, se asemeja mucho a la crisis que tuvo la Unión Soviética con la perestroika en los últimos años de los 80 y que llevó a la disolución de la Unión Soviética en 1991. Es una crisis como aquella de las postrimerías de la Unión Soviética. Los grupos cercanos a la nomenclatura, digamos a la élite del partido, a los empleos que están alrededor de la cúpula del partido, naturalmente sobreviven en medio de este ambiente económico. Y también aquellos cubanos que tienen la suerte de trabajar para empresas extranjeras en Cuba. Pero para los trabajadores que reciben salarios fijos en pesos, o para los jubilados que reciben una pensión fija en pesos, el resultado es la hambruna. Esto es, han entrado a la zona de pobreza crítica. Los grupos afectados, naturalmente, son víctimas de que todo el aparato productivo cubano, las centrales eléctricas, los servicios, los hospitales, están en un proceso de obsolescencia desde hace 40 años. Esto es, no se ha renovado nada. Cuba está detenida en el tiempo. 4 décadas atrás, cuando todavía era sostenida por la Unión Soviética. Después fue sostenida por Venezuela y recibió algunos créditos de la China y apoyos de Rusia. Sin embargo, todo eso hoy en día ya no existe. La realidad es que Cuba ya no tiene subsidios de sus aliados para vivir. Además, hizo reformas económicas hace pocos meses, llamadas el reordenamiento monetario. Esto es, tenían varios tipos de cambio, como el caso de la Argentina antes de Milei, o en el caso del Perú en las postrimerías del primer gobierno de Alan García, en que habían distintos tipos de cambios según las actividades económicas. Entonces, la unificación del tipo de cambio sin liberalizar la economía, como por ejemplo lo hizo la China en 1978, ha conducido a Cuba a la catástrofe económica. Y las remesas del exterior de todos los cubanos que trabajan fuera de Cuba y envían una parte sustancial de su dinero a la isla, pues tampoco ya es suficiente para paliar la crisis. Las explosiones sociales reflejan el enorme malestar frente a la crisis económica en distintas ciudades del país. Esto comenzó el 17 de marzo y ha continuado hasta ahora. En una época de globalización, Cuba puede comerciar y puede tener intercambios económicos con la totalidad de países del mundo, con la excepción de los Estados Unidos, algunas de cuyas empresas burlan el bloqueo
utilizando empresas canadienses o mexicanas o de otros países. De tal manera que decir que hay un bloqueo contra Cuba que está matando de hambre a Cuba, pues resulta que no es cierto. Cuba comercia con la Unión Europea, con Rusia, con la China, con el África. No hay continente, con América Latina, no hay continente con el cual Cuba no pueda tener intercambios económicos. Y entonces el problema no es el bloqueo ni los enemigos de la revolución. El problema es que el socialismo cubano no se sostiene por sí mismo. Volvemos en unos instantes para analizar las declaraciones del primer ministro polaco sobre la guerra de Ucrania. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha hecho declaraciones que tienen una enorme importancia en el contexto histórico que estamos viviendo. Él ha declarado que Europa, dice él, está en una era de preguerra. A buen entendedor, pocas palabras. Y que Ucrania no debe ser derrotada por el bien y la seguridad de Europa. Ha dicho además, la guerra no es un concepto del pasado, es real y comenzó hace 2 años, refiriéndose a la guerra de Ucrania. Sus declaraciones siguen a un gran ataque ruso, con misiles hipersónicos, con drones y con bombas que arrojadas de gran altura por bombarderos se convierten en planeadores y planean hasta sus objetivos. Los misiles hipersónicos son disparados de día sobre Kiev, sobre Kharkov, sobre las principales ciudades y centrales eléctricas del país. La finalidad de este ataque masivo es desarticular la red eléctrica de Ucrania y probablemente sea el preludio de una ofensiva militar de gran envergadura. La red energética ha sido el objeto de estos ataques en las últimas 2 semanas. Kharkiv, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, ha sido una de las ciudades que ha recibido los ataques más intensos desde el comienzo de la guerra. Estos ataques masivos rusos han cortado en esa ciudad el sistema de energía eléctrica, el cual se está reponiendo poco a poco. Una ola de ataques adicionales en toda Ucrania ha apuntado exclusivamente la red de energía eléctrica, las centrales eléctricas, los generadores, etc. Esto incluye a Kiev y a Odessa, golpeadas por misiles y drones. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que ataca el suministro eléctrico de Ucrania para golpear la producción de armamento, para golpear la industria de defensa de ese país. Y lo hace en un momento vulnerable, en la medida en que el abastecimiento de municiones y armamentos se ha reducido sustancialmente mientras no se resuelva el tema de la elección norteamericana el 5 de noviembre. Dependiendo de que sea Trump o Biden el que gane la elección, se supone que las políticas respecto al suministro de munición y armamento a Ucrania serán distintas. Asimismo, ha dicho el Ministerio de Defensa ruso que la totalidad de los objetivos han sido alcanzados. Esto es, como lo admiten las propias autoridades de Ucrania, los golpes han sido muy duros. Se ha establecido un régimen de blackouts, esto es, de horas de oscuridad para poder economizar en electricidad en horarios que eran inicialmente de 6 horas y ahora son de 4 horas.
Rusia ya había atacado la red eléctrica en el primer año de la guerra, en realidad durante el invierno, pero no en la magnitud en que lo ha hecho actualmente. El Ministerio de Energía de Ucrania ha señalado textualmente que Rusia busca hacer colapsar el sistema eléctrico nacional. Zelensky ha aprovechado la coyuntura para pedir a Occidente más armamento y más munición para enfrentar la ofensiva rusa. En ese contexto es que las declaraciones del primer ministro polaco Donald Tusk son tan importantes. Él hace estas declaraciones respecto a la realidad de un conflicto que se está peleando en Europa. El jueves 28 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin le respondió indirectamente a Tusk, esto es, le respondió sin mencionarlo, y dijo que sería absurdo que Rusia ataque a Polonia, a los países bálticos o a la República Checa. Pero añadió en un toque ominoso que si Ucrania recibía F-16 norteamericanos y esos F-16 norteamericanos operaban desde aeropuertos de otros países, refiriéndose indirectamente a los países de la OTAN, estos países se convertirían, o esos aeropuertos por lo menos, en blancos legítimos sin importar dónde estén ubicados. Naturalmente, esto implicaría el inicio de un conflicto armado entre la OTAN y Rusia. Por eso es que las declaraciones de Donald Tusk en esta coyuntura son tan importantes. Ha señalado Donald Tusk, además, que en los próximos 2 años, dice el ministro polaco, se decidirá el fondo de todo esto. De tal manera que todavía tenemos guerra para largo. No es una guerra que vaya a terminar este año. 2 años son mucho tiempo. Es el tiempo ya transcurrido de guerra hasta ahora. Tusk ha dicho, estamos viviendo el momento más crítico desde la Segunda Guerra Mundial. Pedro Sánchez, el primer ministro español, en una cumbre europea, se dirige a Tusk y le dice no utilice la palabra guerra, que produce inquietud en la gente. Tusk ha respondido a Sánchez rápidamente. Ha dicho que la guerra no es un juego de ideas abstractas, que la guerra es una realidad que ya está en Europa y que cualquier escenario es posible. Claro, basta un error humano, un error material o un error político por parte de Rusia o la OTAN para que se desencadene una guerra inmensa. Lo que refuerza las declaraciones de Tusk son las declaraciones, además, del comandante general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi. Él ha confirmado las inquietudes de Tusk. Ha admitido que Rusia supera a Ucrania en el frente de batalla 6-1. Esto es que la superioridad en armamento y en hombres de Rusia es 6 veces más grande que la de Ucrania y que han tenido pérdidas territoriales debido a la falta de armamento suficiente y de munición. De tal manera que se está viviendo una nueva etapa en la guerra de Ucrania y la advertencia del primer ministro polaco respecto a la posibilidad de que la guerra se extienda contra la OTAN es una posibilidad que ni el mismo Vladimir Putin descarta al poner limitaciones a los aeropuertos que podrían utilizar aviones norteamericanos que serían proporcionados por otros países europeos a Ucrania. La situación entonces
es una situación difícil y es una situación que exige mucha prudencia. En unos instantes volvemos con las conclusiones tanto de la crisis cubana como en lo referido a las declaraciones del primer ministro polaco. El primer ministro polaco tiene razón en lo fundamental. Esto es, cualquier error o decisión política equivocada puede conducir a la guerra. Al mismo tiempo, los misiles hipersónicos que han golpeado a Ucrania, algunos de ellos han impactado cerquísima de la frontera con Polonia, cosa que ha alarmado enormemente a Polonia. Eso implica que un error material, esto es que algunos misiles puedan golpear a Polonia, o una decisión mal tomada respecto al armamento que se le entrega a Ucrania y que involucre a los países de la OTAN en la mecánica de la guerra, podrían efectivamente generar un conflicto armado de gran envergadura en Europa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es improbable, pero no imposible. Lo dicho por el presidente Putin, en el fondo, es una advertencia. Los equipos que se le den a Ucrania tienen que ser utilizados desde Ucrania misma. De no ser así, se generaría una situación de conflicto armado entre Rusia y la OTAN. Ese es el mensaje del presidente ruso. Y el mensaje del primer ministro polaco es que de perderse la guerra de Ucrania, la verdadera frontera de Rusia, independientemente de las denominaciones nacionales, ya estaría en Polonia y en Europa Central, lo que significaría una amenaza probablemente similar a la que los rusos buscan evitar con una Ucrania dentro de la OTAN y la Unión Europea. De tal manera que es una situación con muchas dificultades políticas y que si algún día llega a la mesa de negociaciones no va a ser de fácil solución. Pero hay diferencias que es necesario tener en cuenta. La diferencia entre la Segunda Guerra Mundial, a la cual Donald Tusk se ha referido, y la actualidad, es que en la Segunda Guerra Mundial no existía ninguna alianza defensiva, ningún sistema de seguridad colectivo como la OTAN. Esto es, había la Sociedad de Naciones, que era completamente inoperante, que no hizo nada respecto a la invasión italiana de Etiopía en 1935 o la anexión de Renania en 1936 o la anexión de Austria y Checoslovaquia en 1938 y finalmente cuando se produce la crisis de Danzig, que es el detonador de la Segunda Guerra Mundial, esta se produce por las garantías que Inglaterra le da a Polonia y no porque exista realmente un sistema de alianzas operativo. En cambio, hoy en día existe un sistema de alianza militar operativo que cruza el Atlántico, que incluye a los Estados Unidos de América, a toda Europa, y que tiene sistemas de comando y control para las Fuerzas Armadas totalmente integrados. De tal manera que es altamente improbable también que Rusia quiera provocar a la OTAN, puesto que la OTAN en su conjunto sí supera a Rusia en capacidad militar y capacidad operativa. Claro, no cabe duda que una guerra entre Rusia y la OTAN sería una guerra terrible, no solo para Europa y Rusia, sino para la humanidad entera. De tal manera que tenemos
una situación muy delicada por delante y que se definirá, como lo ha dicho el primer ministro polaco, en los próximos 2 años, que parece ser el límite que él ha puesto a la duración del conflicto. En cuanto a la crisis económica de Cuba, echarle la culpa al bloqueo norteamericano, como hemos visto, es absurdo, puesto que en un mundo globalizado no hay país con el cual Cuba no pueda comerciar. Mal que bien, Rusia, con todas sus sanciones, ha reorientado su comercio internacional, ha crecido 3% en el 2023 y el 50% de su comercio exterior se realiza con la China. Si Cuba tuviera un sistema económico que funcionara, podría tener su comercio internacional perfectamente sincronizado con la China, con Europa, con Rusia, con el África, con América Latina, sin ningún problema. Lo que pasa es que tiene un sistema económico que no funciona, un sistema económico anacrónico, en el cual reformas de gradualismo socialista solo conducen al fracaso, como le pasó a Gorbachev con la perestroika. La perestroika pretendió conservar la economía comunista y liberalizar al partido único. El concepto hoy en día, y bien analizado, es absolutamente absurdo, pero esto condujo a la desintegración de la Unión Soviética. Pues bien, el régimen de Díaz-Canel y del Partido Comunista Cubano está ensayando exactamente lo mismo, sin realismo respecto al mundo que vivimos hoy en día. La realidad es que sin libertad económica, sin propiedad privada, sin mercados libres, sin libertades individuales que sean reales, que no estén solo en un papel o en una constitución, no hay salida a la dramática crisis cubana. Con esta última reflexión nos despedimos hasta un próximo programa.